estemos próximos a las puertas, ayudamos a abrir ambas puertas para que todos podamos salir sin gritar, sin correr, sin empujar. Les pedimos que silencien sus teléfonos, por favor. Y bueno, hoy vamos a tener aquí al doctor Rafael Calderón Contreras. Él es licenciado en Geografía y Ordenamiento Territorial por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Ciencias Ambientales y Desarrollo y doctor en Desarrollo Internacional por la Universidad de East Anglia en el Reino Unido. Rafael ha impartido cursos a nivel de licenciatura y posgrado, y tanto en México como en Inglaterra. También cuenta con amplia experiencia en análisis de acceso a recursos naturales, con particular interés en las prácticas y procesos que constituyen las relaciones sociales y naturales en un contexto sistémico. Sus intereses académicos y de investigación, además del acceso a recursos naturales, es el análisis socioterritoriales y de política ambiental, sistemas de información geográfica, vulnerabilidad y resiliencia al cambio climático en sistemas ecológicos y servicios ambientales. Bueno, Rafael es profesor investigador, titular definitivo del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana en Coajimalpa, y allí ha desarrollado líneas de investigación sobre estos varios de sus intereses. Desde 2014 forma parte del Comité Técnico Académico de la Red Temática CONACYT de Sistemas Socioeconómicos y Sustentabilidad, la cual coordina, y también Rafael es parte del ESI. Entonces, tenemos una persona aquí que creo que viene a llenar algo que no hacemos mucho en nuestro grupo, y entonces que vale la pena, si tienen interés alrededor de esos ejes, pues conversar con Rafael. Como siempre, el seminario tiene una duración aproximadamente de 45 o 50 minutos, con tiempo para preguntas, y después va a haber café y galletas aquí, y podemos platicar más con Rafael si así lo deseamos. Bueno, pues muchas gracias. Sin mayor preámbulo le voy a dar la palabra a Rafael y agradecemos su presencia. Muchísimas gracias. Creo que se oye bien con este que traigo acá. Bueno, pues primero agradecerles mucho el favor de su presencia aquí conmigo. En realidad, bueno, no sé, ¿se oye bien? ¿Sí? Pues el día de hoy les voy a presentar, digamos, el contexto general de la investigación que yo he estado pues participando y liderando en algunos aspectos. Es una presentación que espero que dure más o menos entre 35 a 40 minutos. En algunas secciones voy a pasar un poquito más rápido, pero como les digo, pues la idea es más bien tratar de abrir un espacio para discutir cuál es la relevancia de la biología en esta nueva era geológica que se ha denominado antropoceno. En esta disyuntiva, en esta discusión académica es donde se centra pues, gran parte de mis esfuerzos de investigación actuales. Entonces, la presentación la he distribuido en tres partes. Primero, hablar un poquito en términos generales del contexto del antropoceno, que implica para el cambio ambiental global y los límites planetarios, la resiliencia y sorpresas ecológicas, en términos de analizar cuál es la relevancia del marco analítico de la resiliencia para el cambio ambiental global, y hablar sobre las sorpresas ecológicas, que es lo que en realidad a mí me atañe un poquito más de cerca. Y al final les presentaré un caso de estudio que publiqué a finales del año pasado sobre el rol de las áreas verdes para la resiliencia metropolitana, tratando de vincular las dos primeras secciones de esta presentación. Pues primero hablar del antropoceno. Esta imagen seguramente ustedes la han visto, se difundió de manera muy extensa a mediados de marzo de este año. Es una mancha de plástico que más o menos es del tamaño de la península ibérica. Y esto llenó los noticiarios y las redes sociales de comentarios y de noticias, pero no es nada nuevo. En 2008 el gobierno británico soltó una buena lana para que un barco circulara alrededor del océano por un año y medio, colectando muestras de plástico del océano, y estas son algunas de las imágenes que se difundieron en 2008 ya de este estudio, que fue el predecesor de la imagen que se acaba de publicar me parece que es en American Scientist o algo así, a principios de este año. Estos gráficos son la forma en la que se reportó los resultados de esta investigación en Inglaterra. Estas imágenes son del periódico The Guardian. A mí me gusta mucho decir eso porque
Me gusta hacer ese comparativo en la forma en la que se reporta la ciencia y se ilustra la ciencia en los medios de comunicación, tanto en Inglaterra como en México. Este tipo de gráficas a mano las encontraremos acá, yo creo. Esta es la distribución de los pedazos de plástico por tamaño, y vemos que prácticamente todo el lecho oceánico está cubierto por plástico, y esto es por el peso de las partículas de plástico. Entonces esto hace pensar que cuando nosotros pensamos o hablamos del análisis de eras geológicas pasadas, no sería extraño pensar que en 30.000 años vamos a encontrar una capa geológica compuesta principalmente de concreto y plástico PET, ¿verdad? Y esta capa geológica se determinará como el Antropoceno. Este gráfico que me gusta mucho es la historia de los 4.6 mil millones de años desde la formación de la Tierra, y vemos que en el Cenozoico, o bueno, antes del Holoceno, la variación térmica a nivel planetario era de más o menos 2 grados centígrados, y había un cambio en el nivel medio del mar de entre 4 y 5 metros sobre el nivel del mar. La constante era este cambio. Ahorita estamos alarmados porque parece ser que en los próximos 25 años puede haber un incremento de más o menos un metro del nivel medio del mar. Me gustaría que nos enfocáramos en nuestros últimos 10.000 años del periodo que corresponde al Holoceno, y en este último que se ha denominado el Antropoceno. El Antropoceno no es una era geológica oficialmente reconocida por la Unión Geológica Internacional, porque pues, se piensa que es imposible que una era geológica pueda durar tan poco como el Holoceno, ¿verdad? Que son solamente 10.000 años. Pero si vemos esta gráfica de la temperatura, la distribución de la temperatura a lo largo de la historia de los últimos 100.000 años en el planeta, vemos que los picos que corresponden a eras geológicas, a eras glaciares, pasaron cosas importantes para nuestra especie. En este último de aquí, la primera migración de humanos fuera de África, algunos aborígenes llegaron a Australia, hubo migraciones a Europa. En este último pico de aquí quedamos 15.000 humanos fértiles en todo el planeta, y después después de esta era glacial, hace 12.000 años, empezó hace 10.000 años el Holoceno, que como pueden ver está caracterizado por esta aparente estabilidad que le permitió a los ecosistemas desarrollarse como los conocemos, y por ende las civilizaciones que se basaron en el aprovechamiento de estos ecosistemas. Entonces, por esta gráfica ya indica que el Holoceno es una etapa muy importante para el desarrollo de nosotros como humanidad. Ahora, hablemos algunos que decimos que es el final del Holoceno, y algunos nos referimos a esta gráfica que ustedes seguramente conocen. Es la gráfica más reproducida en la historia de la ciencia, que es el Hockey Stick Graph, donde dice que a mediados de los 50 del siglo pasado hubo un proceso de crecimiento exponencial de la temperatura promedio a nivel planetario. Y esto se ha utilizado como una evidencia que incluso a algunos les ha pues dado la idea de poner una fecha de expiración al Holoceno, que es justamente el 16 de julio de 1945. Y esto mueve muchísimo también el tapete de la Unión Geológica Internacional, porque es imposible poner una fecha de expiración a una era geológica, ¿verdad? Pero con el Antropoceno pasa algo un tanto distinto. Esta es una imagen del Trinity Site en Nuevo México, es el lugar donde se llevó a cabo la primera prueba nuclear, y es donde, justamente el 16 de julio del 45, que es justamente cuando el hombre deja una marca radioactiva en la estructura más básica del sistema planetario, que es la geología. Es decir, por primera vez nosotros como raza, como especie, dejamos una marca indeleble en una capa geológica que podría ser determinada como el Antropoceno. Para la primera gran característica del Antropoceno es la gran aceleración. Si nosotros ponemos cualquier gráfica de esta forma, vemos que hay un crecimiento o que hay una gran aceleración. Y en estas gráficas que vemos aquí tenemos la población, por ejemplo, y vean cómo todo se comporta hacia un crecimiento acelerado, ¿verdad? Tenemos por ahí el consumo de papel, el número de restaurantes de McDonald's, la biodiversidad global o la pérdida de biodiversidad global, el uso de teléfonos, el uso de vehículos automotores. Entonces prácticamente todo
está creciendo exponencialmente. Y pensar exponencialmente es algo muy interesante porque a veces no dimensionamos cómo es crecer exponencialmente. Si yo doy 21 pasos de manera exponencial, es decir, si el primer paso vale 1 y el segundo vale 2 y el segundo 4 y así el crecimiento es exponencial, con 21 pasos desde aquí llego a Querétaro, con 3 pasos más llego a Nueva York, con 2 pasos más le doy 20 vueltas a la Tierra, con 9 pasos más llego a Marte. Entonces es el mismo comportamiento que tiene absolutamente cualquier cosa que se quiera graficar en este modelo de crecimiento exponencial. Y esto es una evidencia que indica que el cambio global está pasando y que está pasando a menudo en una dirección indeseable, ¿no? Hay otras 3 características del Antropoceno que están marcadas con esta proporción del 369. Y se pone la fecha de 2050 como la fecha límite para alcanzar el 369. El 3 se refiere a un incremento de 3 grados centígrados en el promedio de temperatura global. El 6 ya lo alcanzamos, que es el 6º episodio de extinción masiva. Una de ellas fue la extinción de los dinosaurios. Y el 9, a 2050, estamos comprometidos a tener una población de 9.6 mil millones de personas en el planeta. Actualmente somos 7.5. Entonces, este cambio del Antropoceno implica que hemos pasado de un mundo relativamente pequeño en un planeta muy grande a un mundo muy grande con un planeta muy pequeño. No solamente en términos de recursos, sino de la forma en la que nosotros estamos usando y creciendo todas las características que tienen que ver con esta gran aceleración. Entonces la gran pregunta es ¿dónde están esos límites? Los límites del uso de los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y una de las referencias más importantes sobre esta pregunta, ¿dónde están esos límites?, se publicó en 2009 en Nature. Rockstrom y otros hicieron una serie de cálculos y dijeron, bueno, este punto, al interior de este punto está el mundo preindustrial, donde el hombre no tenía un impacto directo en el planeta. Se hace el cálculo de un espacio seguro de maniobra para la humanidad y entonces se definen 9 límites planetarios distintos. El cambio climático, la reducción de ozono y la acidificación del océano, siendo variables lentas. Luego tenemos 4 variables rápidas, que es el límite bioquímico, el uso global del agua potable, el cambio de uso del suelo y la pérdida de biodiversidad, y 2 que no están cuantificados, que es el contenido atmosférico de aerosoles y la contaminación química, que no se sabe en realidad como las cantidades para ver si estamos o no dentro de este espacio seguro para la humanidad. Se hacen los cálculos y entonces el cambio climático se caracteriza como rebasado, se acerca peligrosamente la acidificación del océano al límite, la reducción del ozono más o menos a la mitad. Como les decía, 6º episodio de extinción masiva, un límite completamente rebasado, el uso del suelo y el agua potable a la mitad más o menos también. El límite bioquímico se parte en 2, que es el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo, y vemos que hemos metido más nitrógeno en el sistema planetario, sobre todo para producir alimentos del que el mismo sistema puede absorber. Y el fósforo está justamente en este límite del espacio seguro de maniobra para la humanidad. Esto se hace un escándalo. En 2009 científicos de todo el mundo se ponen a discutir sobre esto y entonces, justamente antes de la reunión de París del 2015, se publica la nueva versión de los límites planetarios, más o menos por los mismos autores, y dicen, ok, vamos a olvidar que tenemos un espacio seguro con un límite específico para la humanidad. Tenemos más bien un espacio seguro, un límite que es un poco más ancho, y es un espacio de incertidumbre que no sabemos en realidad qué puede pasar, pero sobre todo todavía tenemos la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla, y un límite en rojo que implica que está por completo rebasado ese límite. Se vuelven a hacer los cálculos para 2015, se ajustan las mediciones y entonces cambian un poquito de nombre algunos de los límites y les voy a explicar en un momento por qué. Estos son los 3 más importantes de acuerdo a Rockstrom y los demás. Estos son los 3 mosqueteros: el cambio climático, las nuevas entidades y la biodiversidad, que tienen relación absolutamente con todos los límites planetarios. Como les digo, se hacen los cálculos y entonces, otra vez, los flujos bioquímicos partidos en 2. Por primera vez se parte
la integridad de la biosfera en dos, que es la diversidad genética y la diversidad funcional. Y después de hacer los cálculos, la reducción del ozono más o menos se mantiene igual, como el agua potable, la acidificación del océano está en el límite justamente, el cambio en el sistema de uso del suelo está en este sector amarillo, que no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Igual el cambio climático, aquí se le avientan al cuello a los autores porque dicen, qué casualidad que antes de la reunión de París todavía abres la posibilidad de que el cambio climático sea al menos un tema de discusión. Pero bueno, se caracteriza como este límite amarillo donde todavía se puede hacer algo. El ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo por completo rebasados. La diversidad genética, otra vez, sexto episodio de extinción masiva. Y hay 3 que no se han cuantificado del todo, que son las nuevas entidades, que son todos estos contaminantes que están en todos los sistemas, en todos los ecosistemas, que no pueden ser procesados de manera natural por el sistema planetario. El contenido atmosférico de aerosoles y la diversidad funcional. Es decir, no se ha calculado el daño que hemos ocasionado por esta pérdida de biodiversidad en torno a para qué funciona cada una de las especies que se van perdiendo, ¿verdad? Entonces, de esta discusión, uno de los aprendizajes que más nos quedan es que en los últimos 50 años de 10.000 años, hemos movido el sistema planetario de un régimen a otro, de una era geológica a otra, y paradójicamente lo que hagamos en los próximos 50 años determinará cómo se va a ver esto en los próximos 10.000. Entonces ese es como el contexto general de la investigación que hemos estado realizando, un equipo de investigadores y un servidor, y nos enfocamos en ver cuáles son las sorpresas ecológicas que surgen a raíz de estas características del antropoceno que les acabo de platicar. Estas imágenes son del huracán Sandy, que seguramente ustedes recuerdan, tomadas en la Estación Espacial Internacional. Esto es Katrina en 2005, esta imagen es de Nueva York. Podría ser Mesa en cualquier domingo del verano, ¿verdad? Pero no, es Nueva York. Patricia en 2015, el huracán más potente registrado, o sea, debió ser de categoría 6 en la Saffir-Simpson, pero no tenemos categoría 6. Entonces, estas son las características de la intensificación de los procesos hidrometeorológicos que de manera natural se llevan a cabo en el planeta y que por el cambio climático se intensifican. Este es un frente polar el 15 de abril de 2014 en Dallas, que creó estos granizos del tamaño de pelotas. El mismo frente polar 2 días después llega a México y forma la peor granizada en 30 años en la Ciudad de México, se colapsa por completo. El 18 de mayo del 14 hay científicos que dicen que fue una conjunción de ciertos eventos que se vinculan con el frente polar que les acabo de explicar para crear la peor granizada en la historia de Sao Paulo en mayo del 2014. Entonces, pues el cambio climático nos invita a pensar qué modelo teórico nos ayuda a entender mejor cómo podemos adaptarnos a estos cambios, ¿verdad? Y ahí es donde entra este señor que seguramente ustedes lo conocen de memoria, es el padre de la teoría de la estabilidad ecológica en los 60s. Él manda cartas a todos sus cuates y les dice, mándenme ejemplos de ecosistemas que hayan roto este equilibrio, porque los ecosistemas se comportan en equilibrio, ¿verdad? Y si se rompe el equilibrio tenemos un problema. Este señor se hace famoso por esta teoría en los 60s y 8 o 9 años después se desdice y dice, ojo, los ecosistemas no funcionan en equilibrio, hay múltiples estados de estabilidad, y de esta noción surge el concepto de resiliencia. La primera vez que se adaptó el concepto de resiliencia en ecología fue por este señor y dijo que era una medida de persistencia de los sistemas y de su habilidad para absorber cambios y todavía mantener las mismas relaciones entre su población y las variables que lo componen. Es una adaptación de un concepto que originalmente es de física, después se adapta en la psicología y últimamente se adopta por la ecología. Esto contrapone dos teorías importantes para el entendimiento de los procesos de adaptación al cambio climático. Por un lado tenemos la estabilidad ecológica y por otro lado la resiliencia. La estabilidad ecológica que se basa en el equilibrio, estaticidad, en la estabilidad lineal, y la resiliencia que habla de otros conceptos como adaptación, renovación, panarquía, múltiples estados. Y algunos de ustedes dirían, pues es que en realidad la teoría de la estabilidad ecológica está por completo abandonada, pero resulta que nuestra ley máxima, que es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, está basada en este postulado teórico, ¿no?
en la idea de que nosotros podemos predecir la trayectoria de los ecosistemas y si se rompe ese equilibrio, entonces tenemos broncas, ¿verdad? El ecosistema se mueve de un punto A a un punto B. Si hablamos de resiliencia, la trayectoria es completamente diferente. Y esa trayectoria es aplicable en sistemas sociales también. Entonces, por eso, yo estoy aquí pues, platicando estos temas, aunque soy geógrafo de formación y trabajo en un departamento de ciencias sociales. En realidad, la idea es que por primera vez hay un marco analítico que nos permite vincular de manera empírica tanto los postulados sociales como los postulados ecológicos de los problemas ambientales que estamos afrontando. Entonces, la forma de mantener la resiliencia de un sistema es dejando probar sus límites. Pero no podemos ir por el mundo quemando bosques para ver qué tan resilientes son al fuego o no, ¿verdad? Entonces, los límites son sumamente importantes. Y esta gráfica que es muy famosa y todos los que trabajan con resiliencia más o menos trabajan con la misma gráfica, dice que cuando nosotros tenemos un sistema y le metemos energía, lo movemos dentro de esta cuenca socioecológica, hasta el punto en el que alcanza un espacio de tiempo, o incluso es un espacio territorial también, en el que ¡pum!, la pelotita cambia de régimen. Y a esto se le denomina cambio de régimen socioecológico. Y este punto de aquí es muy importante, que es lo que se denomina tipping point o punto de quiebre. Porque es justamente el momento justo en el que nosotros tenemos que crear política pública o hacer investigación para determinar si podemos mover el sistema a un nuevo régimen que puede ser maligno o que también podría ser benigno, ¿no? Y ahí hago mi primera invitación. Justamente hace un mes, tal vez en marzo de este año, publicamos este artículo sobre cómo se definen estos tipping points para sistemas socioecológicos por medio de una revisión de literatura que está disponible para el que le interese que platiquemos de eso. ¿Cómo funciona un tipping point? Cuando el sistema está justamente en ese momento de cambio, cuando va a cambiar de régimen, pues la investigación, las medidas de adaptación, la política pública, la capacidad de adaptación conforman una subcuenca de atracción socioecológica en el que tenemos tiempo para decidir si se mueve, si se desgasta una de las laderas para cambiar de régimen el sistema, o bien si movemos ese sistema o hacemos que ese sistema regrese a un aparente estado inicial. Esto es más bien pues, diagramático, sabemos que un sistema jamás regresa al mismo estado inicial. La idea es que por medio de estas medidas de adaptación o de resiliencia podamos decidir si queremos un cambio de régimen benigno o maligno. Y así es como funciona el sistema, es decir, hay que mantener la autoorganización de un sistema socioecológico para determinar qué tan resiliente es. Y un ejemplo de un sistema autoorganizado es el cuerpo humano. Nosotros tenemos 36.5 grados de temperatura. Si rebasamos esa temperatura o si vamos abajo de un límite, ¿verdad?, de un umbral, cambiamos de régimen, nos morimos, ¿verdad? Entonces la resiliencia es justamente hasta qué punto un sistema puede mantener esa capacidad de autoorganización. Esto se ve claramente cuando hay en sistemas ecológicos, ¿no?, como los corales, cuando hay un proceso de muerte de los corales, hay un cambio de régimen, pero también se puede ver en un cambio de uso de suelo, cuando un bosque cambia a ser pastizal, o un pastizal cambia a ser agricultura, o una parcela de agricultura pasa a ser ciudad. Esto puede ser caracterizado como un cambio de régimen socioecológico también. Y segunda publicidad que quiero hacerles, este año también publicamos este libro de los sistemas socioecológicos que hablan justamente de casos de estudio en los que se puede encontrar estos cambios de régimen y cuáles son las características de resiliencia que contribuyen a mantener un sistema dentro de esta cuenca de atracción. Y es un libro gratuito que les puedo, está en línea también, se puede descargar gratis. Hablando de resiliencia, se tiene que pensar en cuáles son los nuevos retos y problemas que el antropoceno propone de investigación y sobre todo de aproximación desde la biología y desde muchas otras disciplinas, sobre todo si queremos aproximarnos desde un enfoque transdisciplinario, multidisciplinario. Algunos de los ejemplos de estas sorpresas ecológicas, que no quiere decir que no se estuvieran esperando, sino que generaron efectos que en realidad no se estaban contemplando.
El caso del DDT es uno muy característico, ¿no? La generación de nuevos, de resistencia al DDT, que ha hecho que ciertas especies de mosquitos sean mucho más resistentes al DDT, la biomagnificación de toxinas en cadenas tróficas, ¿no? El mercurio que por muchos años se pensó inerte, pues se conoce que hay ciertas bacterias en el mar que hacen que se pueda absorber por ciertas especies, y entonces tenemos como consecuencia de la cadena de distribución alimenticia en el mundo que ciertos grupos humanos que están aislados a miles de kilómetros de industrias que producen contaminantes sean los que tienen más altos niveles de mercurio, como el caso de los inuit. El surgimiento de nuevas enfermedades por medio de la distribución de nuevas técnicas de irrigación en la agricultura que han potenciado que haya crecimiento y desarrollo y distribución espacial de ciertos vectores que generan nuevas enfermedades. Para todos los que pensamos que comemos bacalao en diciembre, ¿no? Y que sabemos que está colapsado por completo y extinto, el colapso del bacalao en Newfoundland, que es un caso emblemático de una sorpresa ecológica en el que un sistema pesquero tiene un colapso a principios de los 90 y no se sabe en realidad cuáles son las razones de que después de 20 años de una veda muy intensa en la región no se ha recuperado en realidad la biomasa en Newfoundland, y todo se asume que tiene que ver con el crecimiento de algas que no se desarrollaban antes de la implementación de esta veda, etcétera, etcétera. Hace 2 años las moscas pasaron a ser el primer polinizador a nivel global, desplazando a las abejas, ¿verdad? Entonces, esta es otra sorpresa ecológica, la noción de los nichos ecológicos que se empieza pues al menos a cuestionar, ¿no? Y hay un común denominador en estas sorpresas ecológicas que es la teleconexión, ¿no? Uno de estos ejemplos es la proliferación de especies de aves migratorias por la producción agrícola en el centro de Estados Unidos, que a su vez genera devastación en humedales en los polos, ¿no? Por el consumo de recursos de las mismas aves. Otra muy interesante es este caso de los grandes lagos en Estados Unidos. Los grandes lagos tienen las plantas potabilizadoras y purificadoras de agua más avanzadas del planeta para que estos ecosistemas pues, permanezcan vivos. Sin embargo, hay una caída en la biomasa de los lagos. Se pensaba que era por pesca, pero pues, se entiende después que con el crecimiento de las grandes ciudades como Chicago, como Green Bay, como Detroit, empieza a haber un aumento generalizado de la necesidad de consumir antidepresivos y anticonceptivos, y entonces estos no pueden ser procesados por las plantas potabilizadoras, llegan al agua y entonces afectan a la distribución de la biomasa en los grandes lagos. Entonces, ¿qué lecciones nos deja para la biología? Y digo biología ahí con un gran asterisco porque para la geografía, para la sociología, para las ciencias sociales en general también aplica esto. Es que los procesos a escala local pueden ser agregados a escalas regionales, continentales, globales. Cómo funcionan los lugares a escala local y cómo es que reciben presiones desde arriba para responder, o incluso también desde abajo para responder de manera sorpresiva. Y esto es algo que se le ha denominado sorpresas ecológicas, y cómo es que estos procesos de arriba hacia abajo o de gran escala transforman los lugares locales y cómo los conectan de maneras distintas entre sí y con otras escalas. Entonces la investigación interdisciplinaria tendría que tomar en consideración estas lecciones que nos está dejando el antropoceno y la cuestión de la resiliencia con las sorpresas ecológicas. La tercera sección de esto pues busca analizar un caso de estudio en la Ciudad de México, que se acaba de publicar también, como un ejercicio para vincular lo que ya entendimos del antropoceno y el contexto de la investigación del antropoceno con un caso de estudio local para ver qué tan resilientes somos en la Ciudad de México, usando como caso de estudio las áreas verdes o la infraestructura verde del poniente de la ciudad. Entonces, primero, ¿es posible pensar en resiliencia en ciudades? ¿Se tiene que pensar en resiliencia en ciudades?
Pues sabemos los que decimos que sí. La ecología tradicional ha pensado siempre en el ecosistema como algo separado de los humanos, y de ahí surge la ecología urbana, que trata de meter el sistema de humanos dentro del ecosistema de dos maneras, que es la ecología en ciudades, que es lo que caracterizamos como lo que ya tiene la ciudad, ¿no? Que a veces incluso se caracteriza como un problema, ¿verdad? En el caso de la fauna nociva, etcétera, etcétera. Y la ecología de ciudades, que es más bien entender cómo funciona la ecología dentro de este ecosistema, en conjunción con tres subsistemas, que es el sistema construido, el sistema biofísico y el sistema social. ¿Cómo funcionan estas interacciones? Y esto implica que la ecología de ciudades nos invita a pensar en ciudades como sistemas socioecológicos, es decir, como estos sistemas complejos que vinculan estos tres subsistemas dentro de un sistema ecológico general, y que nos hace pensar en estas nociones de Smart City, o de la ciudad del futuro, las ciudades inteligentes, etcétera, etcétera, y sobre todo pensar cuál es la provisión, la importancia de la provisión de los servicios ecosistémicos para su diseño. Hay algunas conjeturas básicas de este proyecto de investigación, y es preguntar resiliencia, ¿para qué? Pensamos que más bien, entre más resiliencia, hay un mayor bienestar, mayor salud para los habitantes de una ciudad y para su entorno también. Hay que hacer énfasis en sistemas socioecológicos, transformar sistemas para mejorar la capacidad adaptativa de los sistemas y de la ciudad también. ¿Y resiliencia a qué? Y esto tiene que ver con resiliencia a impactos tanto catastróficos como no catastróficos. Pensemos en un impacto catastrófico como una inundación, un terremoto, ¿verdad? O no catastróficos que tienen que ver con variables mucho más lentas, el crecimiento de la población, el paracaidismo en zonas de protección, etcétera, etcétera. La idea es recuperar o recrear o mantener las funciones deseables del sistema socioecológico en las ciudades para que sea resiliente. Y otra conjetura es que a mejores servicios ecosistémicos hay una mayor resiliencia, una mayor construcción de resiliencia, y esto es sensible a la escala de análisis. Y bueno, y el último es que la calidad, cantidad y diversidad de la infraestructura verde equivale a una mejor provisión de servicios ambientales. Y esto es lo que guió el proyecto de investigación que estamos por terminar. Hablar de servicios ecosistémicos, están clasificados en tres: los servicios de provisión, que tienen que ver con el agua, la alimentación, la fibra que consumimos en las ciudades; los servicios de regulación, temperatura, humedad, etcétera, etcétera; y los servicios culturales, que tienen que ver con la conservación, la oportunidad de educación. Y estos tres, esta caracterización de servicios ecosistémicos, que difiere un poco del Millennium Ecosystem Assessment, que dice que hay otros que son los de soporte, me parece. Estamos tratando de analizar que los servicios de soporte que caracterizan el Millennium Ecosystem Assessment están imbuidos en los tres tipos de servicios ecosistémicos. Y entonces, otra publicidad, esto ya se publicó a finales del año pasado, y los resultados son los que les voy a presentar aquí. El caso de estudio que decidimos usar es el caso del poniente de la Ciudad de México. Entonces tenemos dos tipos de escala: la escala regional, que incluye todas las zonas de alrededor del área metropolitana, y la escala local, que es la escala construida, que es donde teóricamente se necesitan más, hay una mayor demanda de servicios ecosistémicos saludables. Entonces, por medio de análisis espacial, ¿no?, aplicamos a imágenes satelitales un índice normalizado de vegetación para diferenciar la calidad, la cantidad y la diversidad de infraestructura verde. O sea, la cantidad de lo verde contra lo gris, conocer alto, medio, bajo en términos de calidad. Hicimos clasificación supervisada para hacer esto también. Y la diversidad, que tiene que ver con tres tipos de infraestructura verde: las calles con arbolados densos que están conectadas entre sí, los parques comunitarios, este es el Parque México, y los bosques periurbanos y los bosques urbanos también. Esto es Chapultepec. Entonces, le metemos el índice normalizado y vemos cuáles son los resultados en términos de cantidad. Nosotros podríamos, en términos regionales, ¿verdad?, la escala regional, pues más o menos es 50 y 50, y uno podría decir, bueno, no es tan mal, ¿no? No estamos tan mal pensando que estamos 50 y 50 entre gris y verde, pero la calidad es el rollo, ¿verdad? Aquí tenemos, en términos de calidad, el 50% de la infraestructura verde en la escala regional es de baja calidad, y el 20%
más o menos es de alta calidad. Esto es, que provee servicios ecosistémicos saludables que hacen resiliente el sistema socioecológico. En la escala local, que es donde tenemos más broncas, ya se dispara la infraestructura gris, ¿verdad? Y la diversidad, pues prácticamente la gran mayoría de la infraestructura verde que tenemos está concentrada en bosques periurbanos y en bosques urbanos, en las zonas de conservación del DF y en los bosques urbanos, como Chapultepec, por ejemplo, ¿verdad? Lo más alarmante de todo es cuando se habla de calidad. La calidad es un rollo muy importante aquí. Solamente casi el 3% de la infraestructura verde en la escala local, que como les digo es donde más se consumen servicios ecosistémicos, es de alta calidad. El 60% y el 36.25% es de baja o de media calidad. Esto quiere decir que la infraestructura verde está ahí, pero no proporciona los servicios ecosistémicos que podría estar proporcionando. Y esto es alarmante, ¿no? Porque la idea entonces es pensar cómo estamos definiendo ciudades y pensar que actualmente 55 o 56% de la población a escala global vive en ciudades, pero de aquí a 2050, que es cuando el antropoceno pone los límites del 369, ¿verdad? Vamos a ser más del 70% de personas viviendo en la ciudad, lo que implica que en 20 años tenemos que construir el 60% de las ciudades que albergarán es decir, el 60% de la superficie urbana no existe todavía y va a existir en los próximos 20 años. ¿Cómo diseñamos una ciudad resiliente con base en esta aproximación de resiliencia y servicios ecosistémicos? Y bueno, encontré un caso que me pareció paradigmático en la Ciudad de México, que indica cómo es que la biología puede informar la política pública en la escala regional y cómo es que estamos perdiendo oportunidades en la escala local. Algunos de ustedes reconocen estas divisiones que se hicieron en Revolución y Patriotismo para separar a los ciclistas, ¿no? Se construye el camelloncito se ponen plantas, abajo de las plantas hay suelo, debajo del suelo hay pumita y unas maneras de filtración, de filtración. Abajo de la pumita hay una plancha de concreto y abajo de la plancha de concreto está el pavimento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay una conexión entre la infraestructura verde y el subsuelo. Y esa conexión es vital para proveer servicios ecosistémicos útiles, saludables, para incrementar los servicios ecosistémicos de estas infraestructuras, ¿verdad? La planeación está completamente errónea. ¿Cómo estamos pensando en una ciudad o en las ciudades que nos van a dar y que nos van a permitir vivir en un mundo de 9.6 mil millones de personas, ¿no? Entonces, mantener la autorganización de un sistema urbano, un sistema socioecológico, en torno a la provisión de servicios ecosistémicos requiere innovación. Esta innovación tiene que ver con cómo nos conectamos mejor, cómo nos retroalimentamos mejor de estos espacios verdes y cómo nos hacemos diversos, no nada más nosotros, sino ellos, los espacios verdes, ¿no? Es decir, hablar de resiliencia, lo que se argumenta en el paper es justamente que los espacios públicos verdes tendrían que tener estas tres funciones, que son las tres principales características de la resiliencia, ¿no? Es decir, cómo una infraestructura verde diversa provee una mayor diversidad y cantidad y calidad de servicios ecosistémicos, cómo es que una infraestructura diversa nos permite retroalimentarnos mejor como habitantes de la ciudad, y cómo es que la diversidad y la retroalimentación de la infraestructura verde nos permite conectarnos mejor con el entorno, pero también entre nosotros. Es decir, sí importa la conexión y la conectividad que tenemos con el entorno natural de la ciudad, pero también cómo nos conectamos entre individuos, entre ciudadanos, y cómo es que la infraestructura verde provee esta oportunidad, si fuera de buena calidad. Entonces, ¿qué implica la resiliencia para los estudios de ecología urbana? Pensar en un sistema socioecológico urbano implica pensar que estas divisiones no existen. Es decir, de manera tradicional, la investigación, sobre todo en ciencias sociales, se jacta y se empeña en separar lo urbano de lo periurbano de las áreas naturales. Y pensar en un sistema socioecológico urbano implica pensar que no existen tales diferencias, ni siquiera en términos empíricos. Es decir, tenemos que pensar en la ciudad con su entorno periurbano y las áreas naturales protegidas que le proveen servicios ecosistémicos a la ciudad.
Y bueno, ya para ir terminando, ¿qué estamos aprendiendo del caso de la Ciudad de México que es replicable a otros casos de estudio? Primero, que los servicios ambientales son coproducidos, es decir, la escala importa. Si nosotros vamos, si existe el parque pero no lo usamos, no hay producción de servicios ecosistémicos. Hay ciertos servicios ecosistémicos que se tienen que coproducir con la infraestructura verde. La cantidad es buena, eso no se puede discutir, pero la multifuncionalidad de la infraestructura verde es mucho mejor, sobre todo en la escala local. La urbanización está amenazando la habilidad de las unidades de producción de servicios, es decir, de las áreas verdes de la infraestructura verde, para proveer servicios ambientales, especialmente en la escala regional. De hecho, por eso escogimos el poniente de la Ciudad de México, que es esta zona que tiene un especial interés por desarrollar esta Santa Fe, Huixquilucan, ¿no? Los corporativos, las casas más caras, ¿no? Otra cosa es que es posible asegurar la resiliencia a través de la provisión de servicios ambientales, pero igual necesitamos enfocarnos en la resiliencia de esos servicios ambientales. Es decir, la ciudad tiene que ser resiliente por medio de los servicios ambientales, pero para hacerlo tenemos que hacer resilientes esos servicios ambientales primero. Y bueno, y ya para cerrar, pues hay dos lecciones clave que se podrían aplicar desde la biología, pero que tienen una gran relevancia para prácticamente todos los que hacemos investigación socioecológica. La primera es que ustedes seguramente conocen este diagrama, ¿no? Es un diagrama que nos ha dado de comer, que nos ha nutrido académicamente, que se enseña en las escuelas actualmente y que surge del informe Brundtland del 87 y que es completamente erróneo, ¿no? Es completamente erróneo. Entonces necesitamos un nuevo paradigma de sustentabilidad y ese nuevo paradigma no hay de otra más que sacarlo de una colaboración muy cercana entre académicos. Uno diría, bueno, entonces si no se ve así, si no es la intersección entre lo ecológico, lo social y lo económico, entonces ¿qué es? ¿Verdad? Y el nuevo diagrama de la sustentabilidad es este. Tenemos lo económico, ¿no? Y no hay nada económico que esté fuera del ambiente social. El ambiente social circunscribe todo lo que es económico y a su vez no hay nada que sea económico o social que esté fuera de lo ambiental. Y esto, por muy simple que suene, es un cambio de paradigma, tanto en la investigación, como en la academia, como en la política pública, como en los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el otro diagrama nos permitía dejar cabos sueltos, ¿verdad? Porque bueno, al menos es socialmente aceptable y económicamente viable. Son esas intersecciones extrañas, ¿verdad? Pero claro, lo que estamos aprendiendo con esta investigación y lo que vemos que es necesario para sobrevivir al antropoceno es pensar que no hay absolutamente nada que esté fuera del contexto ambiental. Y esto ya se está aplicando. El ejemplo más claro que yo tengo es el del diseño de los metas del desarrollo sustentable, ¿verdad? Que pueden ser muy cuestionables, tienen sus peros, etcétera, pero están organizadas de tal forma que hay un círculo que es la biosfera, que incluye a la sociedad y que a su vez incluye a la economía, y que hay un eje central que es el eje de cooperación internacional para coordinar estos esfuerzos. Entonces, si a escala internacional se puede implementar este diagrama, este paradigma de sustentabilidad, yo creo que es posible también implementarlo en el diagrama que se utilice en la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México, ¿no? El problema de la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México es que la resiliencia solamente tiene el título, no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo les acabo de venir a platicar acá. No habla ni de conectividad, ni de retroalimentación, ni de diversidad. El único componente de resiliencia que tiene la estrategia de resiliencia de la Ciudad de México es el título. Y la segunda lección, que implica que para aplicar la resiliencia se requiere identificar patrones relevantes, patrones que revelen la conectividad, la retroalimentación y la diversidad de los procesos. Y para ilustrar esto, me gustaría hacer un ejercicio con ustedes, si me hacen favor, a lo mejor de prender la luz y ustedes de pararse o de ponerse pie ahí en su lugar. Gracias. Ustedes, vente para acá tú, ¿no? Conmigo, ¿no? Aprovechando la invitación.
Ustedes van a imaginar que aquí, enfrente de nosotros hay un espejo y van a hacer exactamente lo que nosotros hagamos, pero en espejo, es decir, en sentido contrario, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ponen las manos así, ¿ok? Ulises y yo lo vamos a hacer de la misma forma, ustedes en el sentido contrario. Volteamos una mano, volteamos la otra mano, ¿ok? Lo estoy viendo. Cruzamos un brazo, quiero ver los brazos cruzados, acuérdense, al revés, o sea, así, estamos así, ajá, exactamente, pero usted y yo estamos igual, este brazo tiene que ir por el lado de abajo. Sacamos los dos dedos así, los dos dedos, y a la cuenta de 3 hacemos lo que yo voy a hacer. 1, 2, 3. Gracias. ¿Qué pasa? Estamos imbuidos en una serie de consideraciones que no nos permiten encontrar patrones relevantes en nuestra investigación y en la forma en la que hacemos las cosas y en la forma en la que encontramos problemas tanto ecológicos como sociales. Y esto es un problema de formación. Tenemos puesta la atención en cosas que nos separan de encontrar patrones relevantes de retroalimentación, conectividad y diversidad. Entonces, la resiliencia aplicada surge de encontrar esas pequeñas señales y rastrear las dimensiones de esas señales. Surge de encontrar las dimensiones de los patrones que nos conectan, que nos hacen diversos y que nos retroalimentan. Y con eso quiero agradecer la invitación al seminario. Me gustaría, pues, por medio de esta presentación, entablar una discusión, una plática con ustedes. Y la última invitación que tengo para ustedes es que entren a la red Socioecos, que es una red temática de CONACYT, que estoy yo coordinando ahorita con una colega del CONEX. Es la red de investigación más grande en términos de números de sustentabilidad que hay en el registro del CONACYT. Y estamos renovando la membresía. Entren a ver este tipo de investigaciones que estamos haciendo. Todo tiene que ver con servicios ecosistémicos, sistemas socioecológicos, resiliencia y sustentabilidad. Y con mucho gusto, pues, podemos platicar. No sé cómo ando el tiempo, pero podemos responder algunas preguntas. Muchas gracias. Gracias, Rafael. ¿Hay tiempo para preguntas? Entonces, por favor, si tienen preguntas. Hola, felicidades. Bueno, los problemas son como súper abrumadores, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué piensas del movimiento ahora del descrecimiento? Híjoles, El crecimiento es un movimiento europeo principalmente, ¿no? Que habla del tamaño de la población humana para... Y sobre todo este dogma de que todo es crecimiento, ¿no? De que siempre va a haber, pues el planeta no tiene límites y podemos seguir creciendo, ¿no? La tecnología nos va a ensanchar esos límites, ¿no? Y los países en crecimiento van a alcanzar a los países que ya son desarrollados, ¿no? Bueno, la teoría de crecimiento es algo que ha pegado muchísimo en un montón de sectores académicos a escala planetaria, ¿no? Es la idea de que, pues, la tecnología nos va a permitir crecer ad infinitum y nosotros no vamos a tener problemas ambientales, sobre todo porque la tecnología nos va a salvar el desarrollo. Y eso ha impactado en la forma en la que entendemos ciudades. Las ciudades son los elementos centrales para la distribución poblacional en el antropoceno. Pero incluso ahí está errónea la teoría. La teoría dice que las ciudades compactas son ciudades resilientes. Es decir, la posibilidad de poder caminar al trabajo, de ir en bicicleta, etcétera, etcétera, eso nos va a permitir hacer más resilientes los sistemas socioecológicos urbanos. Sin embargo, lo que la teoría está notando es justamente que las ciudades que se han jactado de ser compactas cuentan con otros problemas distintos que tienen que ver con la distribución de inputs a esa ciudad, es decir, de dónde traes los alimentos, de dónde traes los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una teoría que es muy criticada, ¿no? Tiene ciertos elementos que tienen lógica de implementación, como el hecho de reducir el consumo. El consumo parece ser que es algo importante. Paradójicamente, el autor de los límites planetarios, Johan Rockström, que está en el Stockholm Resilience Center,
habla de dos tecnologías que se asocian con la teoría del decrecimiento que nos permitirían salir casi inmediatamente de los problemas del antropoceno. Es decir, no pensar como en la teoría del decrecimiento de que todos nos podemos ser vegetarianos, porque sería un caos, ¿no?, ambiental. Pero, por ejemplo, si hoy dejáramos de usar tractores, el problema de la producción agrícola exacerbada, de la intensificación de la capacidad de producir alimentos del planeta, se vería beneficiada casi inmediatamente. La otra es usar nuestros desechos orgánicos, ¿no? Usar los desechos orgánicos humanos para producir alimentos. Entonces son dos tecnologías que dicen no se van a adoptar de la noche a la mañana, pero de la noche a la mañana nos podrían ayudar a salir del hoyo. Digo, es una pregunta que no se puede contestar tan fácil, pero hay cosas buenas y hay cosas malas. Bueno, y con todo esto, ¿cómo incidir en las políticas públicas? Yo ¿Qué creo, están haciendo ahí? no quiero sonar político, ¿verdad? Pero pues de arriba hacia abajo. Como estamos viendo este nuevo dogma en la sustentabilidad, se está aplicando primero en mecanismos de política pública a escala internacional. Un ejemplo es el que les propuse de los Sustainable Development Goals, las metas del desarrollo sustentable, ¿no? Es decir, hay política pública que está basada ya en esta estructura de la biosfera, lo social y lo económico, que se está adoptando en muchas ciudades, sobre todo del norte de Europa, ¿no? Que está demostrando que se puede adoptar y cambiar el modelo de sustentabilidad que nos han enseñado desde siempre para hacer política pública útil. Pensar primero en el ambiente, después en lo social, después en lo económico. Bueno, supongo que podríamos aceptar que todas las sociedades humanas contemporáneas vivimos en el antropoceno, pero no todas las sociedades humanas contemporáneas entendidas como sistemas socioecológicos, como lo has venido a plantear, están vinculadas con el capitalismo neoliberal de la misma manera. Entonces, no necesariamente el análisis que puede llevarse a cabo de lo urbano explica de la misma manera la complejidad socioecológica de esas otras sociedades humanas. Entonces hay algunas regiones geográficas, tú como geógrafo lo sabes muy bien, tienen una diversidad cultural y biológica, podríamos llamar biocultural, que no necesariamente es igual, o da las mismas características para la vida humana en esos sitios. Entonces, una primera pregunta sería esa, con el marco analítico que nos estás planteando, ¿cómo aproximarse a describir, explicar, predecir esa vida humana compleja con otras especies biológicas y con todo el medio biótico completo, que también es contemporáneo? O sea, como dije al inicio de mi comentario, también están en el antropoceno, pero viven el antropoceno de otra manera, por así decirlo. Entonces, esa sería una primera observación. La segunda, vuelvo a insistir en el asunto de capitalismo, de manera que el sistema económico, que curiosamente lo pusiste en el centro del nuevo paradigma, está afectando la vida humana en diferentes partes del mundo y en el pasado. Existe una narrativa de cómo empieza el antropoceno. Y bueno, sabemos que hay toda esa discusión de realmente cuando empieza. Empieza cuando los europeos empiezan a viajar al mar de manera más, digamos, intensa y se colonizan las Américas y se pasan a colonizar, etc. O bien es un asunto más que se vería incluso desde la perspectiva paleoantropológica, es decir, cuando el género Homo empieza a diversificarse y en África aparece Homo sapiens y empiezan las migraciones fuera de África y se empiezan a poblar todos los continentes humanos, en ese momento tal vez también empezaría la antropoceno. Entonces, en ese contexto más de la narrativa histórica del antropoceno, ¿tú en dónde te ubicas? ¿En el grupo de los que definen el antropoceno reciente o un antropoceno, un deep anthropocene, por decirlo de alguna manera? Son dos buenas preguntas. La primera, difiero por completo, es decir, el concepto de sistemas socioecológicos viene de esta noción de sistemas complejos, etcétera, etcétera. Yo creo que explica absolutamente todos los sistemas socioecológicos, es decir, estos sistemas... Los cazadores recolectores están explicados perfectamente
Y te voy a explicar por qué. La teoría de sistemas socioecológicos habla de sistemas imbuidos, ¿no? Como de sistemas anidados dentro de sistemas más grandes. Entonces, es complejo, pero es posible entender a las comunidades inuits que están aisladas por completo de los patrones capitalistas que tú denominas, que forman parte de un sistema complejo mayor. Es decir, los sistemas complejos por eso se relacionan en esta dinámica panárquica, en el que hay relaciones muy locales, como decía, que tienen que ver con procesos globales. Entonces yo creo que en absolutamente cualquier ejemplo que podamos discutir en términos sobre todo territoriales, siempre hay una conexión con otro sistema. Ese sistema está ligado en otro sistema mucho más amplio y forma parte y modifica el sistema global también. Entonces desconectar sistemas socioecológicos de un sistema socioecológico planetario incluso resulta riesgoso, porque podríamos pensar que ellos son los únicos culpables de lo que estamos atravesando. Y de ahí ya vienen problemas como los pobres son los que contaminan, ¿no? Porque como están fuera del sistema económico, político que nos caracteriza a nosotros, los capitalistas, entonces de ahí surgen problemas. La dinámica aquí es pensar que no hay un sistema que no esté conectado entre sí con otros sistemas a otras escalas. Y la segunda pregunta, que me parece súper interesante, sí, hay un montón. Aparte de las que tú mencionaste, hay quien dice que el antropoceno inició hace 8.000 años con el inicio de la agricultura. Yo considero personalmente que es a partir de que empezamos a utilizar energía nuclear, porque dejamos un rastro radioactivo, ¿no? Es decir, podemos encontrar y rastrear los restos fósiles de ciertas especies por el rastro radioactivo que dejaron. Y la manera en la que nosotros podemos estar completamente seguros que el hombre está dejando huella en este planeta es porque estamos dejando un isótopo radioactivo en la estructura esencial del planeta, que es la geología. Entonces yo personalmente creo que empezó a mediados de los 50, que es coincidentemente donde empieza la gran aceleración. Yo lo vinculo más por la gran aceleración que por otros procesos, pero es cierto, o sea, el hombre, aquí la discusión es que el hombre tiene un impacto real en el planeta. Tenemos dos preguntas más. Yo soy uno de esos que piensa que el antropoceno comienza con la agricultura, pero también me preocupó muchísimo lo que dijiste. ¿Cómo puedes aseverar que las moscas están sustituyendo a las abejas en este tiempo? Perdón, ¿qué estudios? ¿Dónde lo leíste? Sí, el reporte de 2014 de la IPBES dice que en ciertas regiones del planeta, en Europa, en ciertas regiones europeas, las moscas han sustituido la característica de polinización de las abejas. Para el reporte de la IPBES del 2016 también surgen de estos spots de sustitución de moscas de abejas por moscas en África y en ciertas partes del sur de América. Entonces, digo, no es un proceso global, pero en algunas regiones ya está sucediendo este proceso. Y está reportado por el IPBES. ¿Sabes qué? Es que oí la palabra educación en una diapositiva. Entonces, todo esto, sí, yo no sabía que había todos estos grupos, sí se ha publicado en Resiliencia, sí, hasta estoy en un artículo con eso, pero me preocupa mucho que se hagan estas aseveraciones así, en un público con estudiantes, cuando no se tiene todo la base para hacerlas. Yo sé que hay que llamar la atención, pero una de las cosas que hay que llamar es la educación. Necesitamos que estas cosas que tienen fundamento y base vayan a los libros de los niños, que son los que requieren educación, porque tus políticos ya no requieren eso. Pero entonces me preocupa que estas generalizaciones se hagan así en público, porque todavía no creo que esto esté pasando. Perdón, gracias. Sí, bueno, yo creo que lo preocupante es que sí esté pasando que se sustituya a las abejas por las moscas, ¿no? Sí está pasando, hay lugares
yo tengo las referencias de los lugares específicos donde la IPBES está reportando esto. Incluso en la última reunión que fue en marzo de este año en Medellín, en Colombia, que fue el último assessment global del panel intergubernamental de biodiversidad, que es el IPBES, uno de los grandes problemas es que los polinizadores están perdiendo el nicho que se había especificado para cada uno de ellos, ¿no? Entonces están siendo sustituidas funciones ecosistémicas por otras especies. Eso es muy preocupante también. Pero creo que es cierto también. Hay que pensar en cómo podemos traducir estos mensajes que se hablan en estos contextos académicos universitarios a otros contextos que tengan que ver con la educación básica, etc. Yo estoy completamente de acuerdo. No podemos negar que hay un cambio global que impacta sobre todo a la funcionalidad de ciertas especies. Por eso uno de los límites planetarios cambió solamente de pensar en la diversidad genética, el número de especies por unidad territorial, a las funciones que tienen esas especies dentro del ecosistema, ¿no? Pero es cierto, hay que encontrar mecanismos para pasar el mensaje. Yo tengo una pregunta. ¿Qué se puede hacer a nivel individual? O sea, si a nivel de gobierno no se puede hacer muchas cosas, podemos hacer a nivel individual. Hay una rama de los estudios de la resiliencia socioecológica que hablan del ecological notching. El notching es cuando yo voy con un cuate y le quiero enseñar a una chava guapa o algo así, lo rodeo, no le tengo que decir, hey, mira, ¿no? Ahí va la chava. Sino que con una señal, con una muestra, cambias la perspectiva. Una de los patrones esenciales para la acción individual hacia la resiliencia es la creación de masa crítica. Y la masa crítica no se crea con multas o con premios económicos, ¿no? Se crea más con este notching. Uno de los ejemplos más bonitos que he leído últimamente es de una investigación que se hace en Estocolmo, 4 de la tarde, hora de la salida de las oficinas, en una estación del metro afuera, se reparten 400 dulces y entonces se georreferencian las envolturas de los 400 dulces, cuántos fueron a parar al bote de basura y cuántos fueron. Al día siguiente, el mismo experimento, a la misma hora, pero se ponen huellas en el suelo hacia los botes de basura. Entonces, sin necesidad de un incentivo económico, de una pena económica, el 100% de las envolturas fueron a parar en cestos de basura, porque hay un mecanismo que a ti te hace cambiar de comportamiento, y el cambio de comportamiento es esencial. Yo creo que ahí es donde de manera individual podemos encontrar soluciones, ¿no? Cuando dejemos de usar bolsas de plástico, cuando dejemos de usar el coche, etcétera, etcétera. Por muy trillado que se oiga, pues no hay de otra, ¿no? Eso es contagioso también. Bueno, pues los invitamos a continuar la discusión aquí afuera con Café Galletas y los esperamos este jueves al seminario extraordinario. Entonces es a las 10 de la mañana. Entonces, igual vamos a mandar los anuncios. Ahora sí están las 10. Vamos a mandar los anuncios correspondientes y esperamos que puedan venir. Muchas gracias. Muchas gracias.